Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor. Qué lindo es poderle alabar al Señor. Qué bonito es, hermano, glorificar el nombre de Jesús. Qué bonito es darle gloria al Señor porque Él se merece toda la gloria. Dios bendiga grandemente al ministerio que está acá con nosotros. Dios bendiga a los que están viendo la transmisión. Vámonos a la Biblia, libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4, para la gloria del Señor. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 8, su versículo 4, para gloria y honra del Señor. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bendito es el Señor. Puede sentarse un momento. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio del Señor. Amén. Voltee a ver al que está a la par suya, sonríale, si se hablan, háblenle y díganle, pregúntele, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Amén. Es una pregunta muy importante que tiene muchas respuestas y que todo mundo quizás algún día se la ha hecho. El Evangelio, amados hermanos, todos lo conocemos como algo transformador. La Biblia relata la historia de los apóstoles y de muchos seguidores de Jesús, quienes daban testimonio de lo que Jesús había hecho cuando Jesús vino a la tierra. La Biblia relata cuántas historias de muchos hombres en la Biblia que cuando Jesús vino del cielo comenzó a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y muchas obras eran hechas, muchas maravillas se hacían, porque el Evangelio de Dios es algo puro, es algo digno de ser recibido. Y dice la Biblia que muchos hombres al partir Jesucristo, ellos se quedaron hablando de las maravillas del Señor. Los apóstoles, quienes habían sido escogidos por Jesucristo, comenzaron hablando de la grandeza y del poder del Evangelio. Hablaron del sacrificio de Jesucristo, hablaron de la resurrección de Cristo, hablaron de cuando Cristo ascendió al cielo, donde estaba su Padre. Ellos siguieron predicando la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque el Evangelio en sí es la esencia de Jesucristo. El Evangelio en sí trae poder. El Evangelio en sí marca una diferencia. Dele gloria al Señor, hermano. Los apóstoles siguieron anunciando las maravillas de Cristo. Si usted lee toda la Biblia, se da cuenta de cuántas promesas y que todo venía concordado con predicar el Evangelio. Toda la vida Dios levantaba profetas para anunciar a las naciones su rebelión. Toda la vida el Señor levantaba hombres que predicaran contra el pecado, que anunciasen el pecado de aquellos pueblos. ¿Y por qué razón lo hacían? Porque en sí siempre Dios ha querido que el Evangelio siempre se ha extendido a través de sus siervos. Pero ¿qué es el Evangelio en sí? Todos creen que el Evangelio es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16. Él dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es cierto, el Evangelio es poder de Dios. Es cierto que el Evangelio tiene poder porque lo fundó Cristo. Pero en sí existe otra respuesta para esta pregunta. El Evangelio, amados hermanos, no es una religión, no es algo inventado por los hombres. No, el Evangelio en sí trae buenas nuevas de salvación, trae esperanza para el hombre. El Evangelio en sí trae paz al corazón del hombre. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. En Marcos capítulo 16, 15 dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El Evangelio en sí es la esencia de Cristo, y la esencia de Cristo en sí es vida eterna en Cristo Jesús.
Ahora la otra pregunta sería: ¿qué son buenas nuevas? Las buenas nuevas son buenas noticias. Es un excelente mensaje cuando estamos atribulados y vamos donde el doctor nos dice a nosotros: ustedes están bien. Es una buena nueva para nosotros. Ahora en Cristo el evangelio es predicado para aquel hombre que no ha conocido a Dios. Y la palabra se lleva con la esperanza que la gente escuche. Y cuando la palabra llega, es un mensaje digno al alma necesitada y digno a un corazón contrito y humillado de recibir. Así que la Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Felipe, quien estaba predicando en Samaria. La Biblia dice que el evangelio estaba siendo predicado por los apóstoles, por los diáconos de Jesucristo. Dice la Biblia que comenzó una fuerte guerra contra los cristianos. Hubo una persecución bastante fuerte que seguía a la iglesia primitiva. Pero la iglesia primitiva en sí se conoce como una iglesia que no le tenía miedo a nada, una iglesia dispuesta a todo. Si usted se fija, la Biblia estaba siendo predicada. Eligieron 12 apóstoles con el fin de llevar el mensaje. Eligieron 7 diáconos con el fin de siempre predicar la palabra del Señor. Pero existe algo muy importante en esta porción que hemos leído. Felipe era uno de los diáconos de la iglesia primitiva, el primer diácono, y en sí más tarde fue un evangelista. Este hombre decide ir a Samaria porque la persecución estaba fuerte y decidió ir a Samaria a predicar la palabra del Señor. Y ustedes recordarán que Jesús llegó donde una mujer samaritana y Jesús le pidió agua y la mujer le dijo que no podían entrelazar palabras o tener una conversación porque judíos y samaritanos no se llevaban. Pero este hombre decidió ir a predicar el evangelio a Samaria. Y usted dirá: ¿por qué razón este hombre, si sabía que los judíos y los samaritanos no se llevaban, por qué razón fue este hombre a predicar a Samaria? Este hombre fue enviado a Samaria no por un hombre sino por Jesucristo, y fue a predicar el evangelio de Jesucristo para que ese lazo de enemistad se rompiera y llegara la palabra de Dios que transformaba la esperanza al hombre. Este hombre fue enviado a Samaria a predicar el evangelio del Señor. Y la Biblia dice que cuando este hombre llegó a Samaria, comenzó a predicar la palabra del Señor. Este hombre no perdió el tiempo. Este hombre llevaba una misión y sabía que el evangelio era algo que podía cambiar la vida del hombre. Sabía que el evangelio era algo que marcaba la diferencia, un antes y un después. Este hombre sabía que al llegar a Samaria, Samaria ya no iba a tener discusión con los judíos, sino que iban a recibir al Cristo de la gloria, que lo llena todo, que cambia todo, que transforma todo. Y la discordia iba a desaparecer. Entonces este hombre va a Samaria. Dice la Biblia que cuando este hombre llega a Samaria a predicar el evangelio de Cristo, dice que entonces Felipe desciende a la ciudad de Samaria a predicar a Cristo. Y dice la Biblia que la gente, los samaritanos que estaban allí juntos, unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque el evangelio en sí capta la atención del oyente. El evangelio, cuando usted lo predica, sea quien sea que lo predique, siempre hay una persona que le presta oído al evangelio, porque esto no es cuento de gente inventada, no. Esta es la viva mente de Cristo que está escrita en esta Biblia, aleluya. Amados hermanos, este hombre comenzó a predicar la palabra del Señor. Los samaritanos se quedaban impactados porque Felipe estaba predicando la palabra del Señor, y oían de un Cristo resucitado, oían que un Cristo había muerto, y habían visto a ese Cristo que hizo milagros, y oían que ese Cristo se había levantado, y oían que ese Cristo estaba a la diestra de Dios, y oían que ese Cristo salvaba. Esta gente estaba impactada porque ese hombre hablaba de alguien diferente a la gente terrenal. Esta gente estaba impactada porque este Jesús de Nazaret, de quien habla este hombre, ya lo habían visto. Es que eso es lo que pasa cuando se predica el evangelio de Jesucristo. Esto no es religión. La religión es algo barato pisoteado por el diablo. Este es poder bendito de Dios, el evangelio puro, aleluya. Hay poder en Jesús. Y yo confirmo esto, que cuando la palabra de Dios se predica,
La gente siempre presta atención, inconverso. Mire, yo me llevé una experiencia impactante. El día de la velación de nuestro hermano Pallín, me tocaba predicar a mí. Ahí había gente inconversa, casi todo mundo, los que estaban ahí, la mayoría eran católicos. Comenzamos a predicar la palabra del Señor. Yo nunca había visto gente tan atenta a oír la voz de Dios como la que estaba en ese lugar. Gente que me habían dicho a mí que nunca iban a ir a una iglesia y que nunca habían escuchado un mensaje, que ni querían saber de Jesús. Esa gente estaba callada y con su oído prestado a la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es vida, el evangelio es real. Y yo me admiré tanto y me impacté. ¿Sabe por qué? No porque estaba predicando, sino por la reverencia que tiene el diablo al escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que los que no son cristianos son hijos del diablo. Amén. Lastimosamente así es. Pero yo me impacté tanto. Yo me imagino a Felipe predicando de la grandeza de Cristo y aquellos samaritanos oyendo las maravillas que este hombre hablaba. Dice la Biblia que muchas señales y prodigios hacía Felipe. Y eso confirmaba más que este hombre no era un falsante, que este hombre no era un impostor, que este hombre era un enviado de Dios. Dice la Biblia que en este lugar de Samaria estaba un tal Simón, un hombre que hacía cosas mágicas, un brujo prácticamente, digámoslo así. Dice la Biblia que cuando vio a Felipe se le quedó observando y le dijo: Felipe, ¿qué es lo que tú haces? Porque este hombre Simón miraba que los cojos caminaban, este hombre Simón miraba que los sordos escuchaban, los demonios salían huyendo. Es que el poder de Dios es algo incomparable. El poder de Dios es algo incomparable. Rápidamente Simón estaba observando y decía: ¿cómo se llama eso? ¿Qué es eso? Y escuchaba hablar del evangelio. Y Simón, todas las cosas que este hombre hacía, no las pudo hacer con sus artes mágicas. ¿Sabe por qué? Porque este Simón había comprendido que eso no era suficiente. Este hombre tenía engañado a todos los samaritanos con sus artes mágicas. Y vio llegar a Felipe predicando la palabra del Señor. Y escuchó de un Cristo vivo que resucitaba muertos y que hacía grandes prodigios. Y dice la Biblia que aquel hombre se quedaba observando atentamente a lo que Felipe hacía. Que al poner la mano en los enfermos se sanaban. No los apretaba la cabeza, no los empujaba, no los zarandeaba, no. Solamente ponía su mano y Dios hacía la obra. ¿Sabe por qué, hermano? Y fue este hombre, Simón, dijo: yo quiero ese poder. Esto no lo puedo hacer yo. Yo quiero ese Dios. Yo quiero ese poder. Simón lo había intentado todo, pero nada había podido hacer. Es que el evangelio lo puede hacer todo. Es que el evangelio es poder de Dios, aleluya. Es buenas nuevas de salvación. Cambia la vida de los oyentes, cambia la vida de todo aquel que le presta atención. Y este hombre estaba haciendo grandes prodigios en Samaria. Y Samaria había escuchado la voz de Dios, había recibido al Señor. Se compungieron de corazón y le dijeron: ¿qué podemos hacer, Felipe, para tener lo que tú tienes? Solo crean en su corazón y bautícense para perdón de pecados. Y así lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque querían conocer el dueño del evangelio. Yo me recuerdo la historia de un hombre llamado Esteban, un diácono de la iglesia primitiva. Dice la Biblia que este hombre se ponía en las plazas a predicar la palabra del Señor, un joven. Y dice la Biblia que este hombre tenía una sabiduría tremenda y una elocuencia tremenda, como que usted estuviera escuchando hablar a un ángel del Señor. Este hombre, dice la Biblia, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El pueblo solamente veía las maravillas de Dios. Aquellos escribas y fariseos lo metieron al Sanedrín, comenzaron a acusarle, comenzaron a preguntarle, comenzaron a decirle cuántas cosas. Aquel joven solamente estaba con su mirada puesta en el cielo, confiando en su Dios. Dice la Biblia que le preguntaban y le preguntaban, y este hombre solamente callaba. Ya cuando le dieron tiempo de hablar, comenzó a decirle: ustedes que fueron sacados de Egipto con mano poderosa, ustedes que vieron partir el mar rojo, ustedes que vieron maravillas en el desierto, ustedes que crucificaron a Jesús de Nazareno, el llamado el Cristo,
Ustedes que se burlaron de él pensaron que iban a pagar lo que Dios había mandado hacer mediante su Hijo. Pero Dios no lo dejó avergonzado, lo levantó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios. Y ese niño estaba viendo hacia el cielo y su rostro era como un ángel, dice la Biblia. Aquella gente lo escuchaba hablar con una sabiduría, y cuando este joven predicaba, el corazón de toda esa gente temblaba. Se llenaban de ira, se llenaban de odio porque no podían resistir el evangelio de Cristo. Rápidamente lo sacaron al patio y comenzaron a apedrearlo. Saulo de Tarso está observando todo, y cuando ese niño estaba siendo apedreado, solo miraba hacia el cielo y él decía: yo veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado junto al Padre. Aleluya. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. El evangelio, cuando es predicado, los demonios no pueden estar ahí, se van, huyen. ¿Sabe por qué? Porque esto no lo resiste cualquiera. Esto es potencia de Dios. Aleluya. Rápidamente, amados hermanos, este hombre partió hacia el cielo. Ahora, ¿sabía usted cuando el evangelio llega a un alma sedienta, hace un efecto maravilloso? El verso 35 del capítulo 8 dice de que un hombre eunuco etíope estaba en su carro. Felipe estaba en Samaria y un ángel del Señor se le aparece y le dice: vete hacia el desierto, pasa por Jerusalén a Gaza y vete para el desierto. Allá se te va a decir qué tienes que hacer. Felipe rápidamente escuchó y se fue. Este hombre iba por un camino solo, un camino donde no había nada, pero este hombre sabía que el que le había hablado era fiel y verdadero. Dice la Biblia que se levantó y se fue, y dice que encontró a un etíope, a un eunuco en su carro. Quizás el carro iba caminando y él llegó y escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: acércate y háblale. Y este hombre, dice la Biblia, que corrió y se le acercó y comenzó a escuchar lo que aquel hombre iba leyendo, porque en ese entonces era costumbre que se leyese la Biblia en voz alta. Dice la Biblia que este hombre escuchó lo que iba leyendo, y dice que se acercó y le pregunta a Felipe: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y aquel hombre le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿De quién está hablando este hombre? ¿De quién está hablando este hombre? ¿De sí mismo o de algún otro? Estaba leyendo el capítulo de Isaías 53. Dice la Biblia que este hombre se subió a su carro y comenzó a hablarle el evangelio de Cristo. Dice la Biblia que este hombre estaba escuchando el evangelio que este Felipe le estaba predicando. Y cuando este hombre escuchó las maravillas que había hecho Jesucristo en la tierra, y las maravillas que los apóstoles estaban haciendo en nombre de Jesucristo, predicando el evangelio del Señor, rápidamente el etíope le dice: ¿Qué necesito yo para ser bautizado? Aquí está un estanque de agua. Y le dice Felipe: solamente cree tú en tu corazón y podés hacerlo. Se bajó el etíope, un hombre millonario, un hombre que tenía plata, un hombre que no le importó nada. Él quizás tenía su piscina, lo mejor de lo mejor, pero él necesitaba el evangelio de Cristo. Decidió que lo sumergiese en una fuente que estaba allí por el camino. Aquel hombre se bajó del carro, lo sumergió, lo bautizó, y el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó de allí. ¿Sabe por qué? Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el poder de Dios. Hay poder en Jesús. Es que cuando el evangelio se predica a un alma sedienta, eso cambia, eso marca la diferencia. Eso me da a entender a mí que la plata no lo llena todo. Eso me da a entender a mí que el hombre tiene un vacío que solo la presencia de Dios lo puede llenar. Eso me da estaquita, rama sana. Me da a entender que Dios lo llena todo. Hay poder en Jesús. Dios me dijo que algo iba a hacer hoy, y es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. Hay poder en Jesús. Rápidamente el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó, lo transportó a otro lugar. Y esto no es cuento, esto no es invento, esto no es fábula, no, esto es la mente de Cristo. Y si la mente de Cristo, si la voz de Cristo dice esto en esta Biblia, es porque así son las cosas. Ahora, ¿sabía usted que cuando el evangelio se predica puede transformar la vida del hombre? Puede cambiarla de un hombre malo a un hombre bueno.
Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso, del capítulo 9, si usted gusta leerlo, léalo. Dice la Biblia que era un hombre malo, un hombre que aspiraba a amenazas contra la iglesia de Cristo. Un hombre que esclavizaba a los hombres, los zampaba a las cárceles. Un hombre que se metía e invadía las casas de los cristianos y los sacaba, los arrastraba y los metía a una cárcel. Porque el fin de él era que tenía un celo extraño. Era un fariseo judío, un hombre que tenía ciudadanía romana, un hombre que supuestamente era pegado a la ley, un hombre que supuestamente lo tenía todo. Supuestamente él lo pensó así. Pero ¿sabía usted, hermano, que cuando el hombre inconverso se mete con un siervo de Dios, corre el peligro inminente de enfrentarse con el que nos ha llamado a nosotros? ¿Sabía usted que el diablo, si se mete con nosotros, primero tiene que vencer el que va delante de nosotros para poder pelear con nosotros? Nosotros no podemos ser amedrentados. Tenemos al Dios poderoso con nosotros. Esteban fue el primer mártir que murió apedreado en manos del Sanedrín y frente a los pies de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pensó: así como hice con este diácono, así voy a hacer con toda la iglesia primitiva. Y iba por el camino hacia Damasco, supuestamente con la carta para poder hacer todo lo que él tenía en mente. Pero qué lindo es cuando el hombre se topa con quien nos ha llamado a nosotros. Qué lindo es cuando el hombre encuentra a Jesús. Dice la Biblia que él iba por el camino hacia Damasco. Y dice que cuando este hombre iba por el camino, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre, al escuchar esto, dice la Biblia que quedó ciego porque vio un resplandor muy fuerte que lo dejó ciego. Y escuchó una voz tronante como la voz de muchas aguas. Y él le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y dice la Biblia que la voz le volvió y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, tacanda rama. Hoy yo siento al Señor en este lugar. Y dice la Biblia que aquel hombre cayó y escuchó aquella voz tremenda, tronante. Y este hombre quedó ciego y le dice: vete, que yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Este hombre no necesitó pasar al púlpito, decir: yo recibo al Señor como mi único y suficiente Salvador. No, este hombre solamente necesitó tener un encuentro personal con Cristo para saber qué es lo que tenía que hacer. La iglesia del siglo XXI tiene años metidas en las congregaciones y aún no saben qué es el evangelio, aún no saben quién los ha llamado. A veces nosotros vemos gente que pasa sentada en la silla y que nunca pasa de allí, y el que viene entrando viene con la disponibilidad de servirle a Dios, y rápidamente Dios lo levanta y comienza a usarlo para gloria de su nombre. ¿Eso qué significa? Una verdaderamente entrega a Cristo Jesús. Gente que tiene años en las congregaciones y aún no han conocido el Dios de este hombre Saulo de Tarso, quien en un futuro fue apóstol. ¿Quién lo iba a imaginar? Un hombre asesino, un hombre que mataba, un hombre cruel y despiadado, un hombre que no tenía misericordia. El día de mañana se convirtió en el apóstol Pablo, que escribió 14 cartas a las iglesias, hermanos. Un hombre que pudo discernir todos los dones del Espíritu Santo. Un hombre que vivió como correctamente y que tuvo el valor de decir que lo siguiesen a él como él estaba siguiendo a Cristo. Imítenme a mí, dijo Pablo, como yo soy imitador de Cristo. Un hombre que fue verdaderamente santo en los ojos espirituales de Dios. Un hombre que pudo entender la soberanía de Dios y las dimensiones en lo que Dios trabajaba. Un hombre que pudo contemplar lo que Dios era en esencia completa y sabía cuál era el precio del evangelio. Porque este hombre, después de convertirse, sufrió lo que muchas veces él hizo sufrir a muchas personas. Pagó el precio del evangelio. Pero este hombre no lloraba, este hombre no decía renuncio, este hombre no se avergonzaba. Este hombre decía: en mi cuerpo llevo clavadas las marcas de Cristo, en mi cuerpo llevo clavadas las marcas de Cristo. Y él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es el evangelio. El evangelio restaura. El evangelio llena el vacío que hay en el hombre. Muchas veces nosotros decimos: ya no voy al culto, es que esta prueba es muy grande, es que la fuerza ya no puedo. Mire, hermano, dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Usted cree, hermano, que si yo me paro a predicar toda la vida ando bien? No.
Yo siempre a veces ando mal, no de salud, pero el diablo siempre me anda cortito. ¿Sabe por qué? Porque entre más se le busca a Dios, el diablo más lo ataca a uno. Pero yo sé que el diablo de cierto límite no puede pasar, porque primero tiene que derribar al que me cuida a mí para poder acercarse a mí. Es lo mismo con usted. No es que mi Dios es grande, no. Dios se ha engrandecido en mí, que es distinto. No hay un hombre grande, no. Es un Dios grande metido en un hombre pequeño. Por esa razón Juan le dijo al Señor: es necesario que yo mengue y que tú crezcas en mí. El Dios que tiene el mundo no es un Dios grande a la par de nuestro Dios, no. Nuestro Dios es el Rey del universo, aleluya. Ahora la pregunta sería: ¿por qué razón nosotros no conocemos en sí la esencia del Evangelio? Porque la esencia del Evangelio, hermano, no es lo que muchos dicen, ni lo que muchos piensan. ¿Por qué razón los cambios en las iglesias no se dan? ¿Por qué razón las sanidades no se dan a veces? ¿Por qué razón las liberaciones no se dan a veces? Es porque tenemos mucho tiempo en una iglesia escuchando una rutina diariamente que en sí no tiene un objetivo. Es porque tenemos una vida acomodada y pensamos que porque estamos en un culto la misericordia se va a extender tanto que nos va a sanar sin necesidad de buscarle. Es porque pensamos que estando en un culto vamos a ser salvos y vamos a seguir desordenados como siempre hemos estado. Es porque pensamos que el Dios a quien servimos es un Dios misericordioso, sí, pero a Él le gusta la justicia también. Él demanda de nosotros santidad, demanda de nosotros alegría, demanda de nosotros que nos limpiemos de toda inmundicia, del rencor, del odio, de la envidia, del celo, del egoísmo y de cuantas cosas. El Señor demanda que dejemos la ira a un lado, que no veamos al hermano que ha caído, que veamos a un hombre que necesita la mano para poder levantarse, que veamos que ese hombre necesita una ayuda. Dios, eso es lo que quiere ver de la iglesia, y eso es lo que tenían estos hombres, que al ver un caído ellos no iban a pisotearlo, no, ellos iban a darle la mano y a levantarlo, porque nosotros hemos venido a poder llamar a gente que no ha conocido a Cristo y cambiar a través del Evangelio. Jesús dijo: yo no vengo por sano, yo vengo por los enfermos. Igual nosotros somos la representación de Cristo en esta tierra, tenemos que marcar la diferencia. Pero la cosa es al revés. El vecino habla mal de nosotros porque nosotros nos portamos mal en las casas. Y aquí venimos a dar los golpes de pecho, hermanos. Eso es ser hipócrita. El evangelio verdadero es algo genuino, que cambia, que transforma, que hace diferente al hombre. Ese es el evangelio. Es que Dios lo conoce todo. No solo porque hoy estoy acá predicando, yo en el trabajo voy a ser diferente, no. Nosotros necesitamos tener una sola cara, un solo carácter. La vida del cristiano no es una vida doble, es una sola vida en Cristo Jesús. Porque nosotros, acuérdense que somos luz, y un error lo podemos cometer, cierto, no somos perfectos. Pero si usted comete ese error, usted sabe que va a ser señalado por los que están adentro y por los que están afuera. El evangelio, hermano, en sí, el evangelio no avergüenza, como lo dijo Pablo. El evangelio es poder de Dios, sí. El evangelio son buenas nuevas. Usted, hermano, tiene la comisión de predicar el evangelio a todo mundo en esta tierra. No solamente los predicadores, solo porque predican bonito en un púlpito. No, hermano, eso no es ser predicador. Predicador es tener un buen testimonio. Predicador es guardarse para Cristo. Predicador es decirle al amigo: Cristo te ama en donde sea, a quien sea. Predicador es decirle a todo mundo que viene Cristo pronto por la iglesia. No solamente predicar en un púlpito. Esto es fácil, hermano. Allá afuera es lo difícil, marcar esa diferencia. Así que Dios nos ha llamado a eso. Usted tiene este llamado, hermano. Póngalo en práctica. Hágalo y verá que Cristo marcará la diferencia en su vida. Dios le bendiga a todos, hermano.